Ok. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde. Una tarde nublada parece ser. A veces vemos el sol aquí, al menos yo, brillante frente a mí. Pero hoy está un cielo opaco, un cielo nublado. Pero gloria a Dios, parece que va a llover. Ha llovido durante el día. Gloria a Dios por la lluvia y sus bendiciones, ¿verdad? Vamos a dar inicio a lo que siempre nos compete y nos convoca, el estar aquí, el escuchar la palabra de Dios. Con cánticos, un corazón no es transformado. Con aplaudir, no es transformado. Con reunirnos, no es transformado. Con tocar la guitarra e instrumentos, los corazones no se transforman, se emocionan. ¿A qué venimos? A abrir la palabra, la cual cambia nuestros corazones. Amén. Ok, pues damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vía Facebook, por la transmisión Facebook. Damos también la bienvenida a las personas que puedan encontrarse con nosotros. Como siempre decimos, el deseo de nuestro corazón es de que muchas personas se puedan adherir a esta transmisión, que cada martes a las 7:30, viernes a las 7:30 y hoy domingo a partir de 3:45 a 4 comenzamos esta transmisión. Entonces vamos a dar inicio con la palabra del Señor. Hemos terminado la serie del libro de Santiago, ¿se acuerdan? Santiago, ya lo terminamos. Pero con todo eso el Señor me inquietó a que le traiga una palabra que pareciese que vamos a seguir con ese libro de Santiago, con lo que enseñó, a vivir la santidad, a vivir en el poder del Espíritu Santo. Santiago decía al final, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así es que vamos a comenzar. Les voy a pedir que pues me sigan. Voy a dar la introducción. Antes de venir, quiero compartirle esto. Antes de venirme aquí a la iglesia, yo salgo a partir de las 2 de la tarde de mi casa para estar aquí y acomodar todo, faltando 10 para las 2. Yo decía una expresión mientras me cambiaba, mi esposa, estábamos en el cuarto alistándonos. Yo digo, aleluya, gloria a Dios. Y ella me dice, ¿y eso qué fue? Me dice. ¿Por qué aleluya, gloria a Dios? Me pregunta. Le digo, es que estoy meditando en lo que estudié, en la palabra del Señor. Y en lo que he estado meditando vino en mí un deseo, le digo, que me hizo expresar aleluya, gloria a Dios, le digo. Y ella me dice, ¿pero qué pensaste? O sea que la hermana quería saber. Ella muy interesada en el corazón y en la mente de su esposo. Le digo y le comparto, ¿te imaginas? Imagínate, le digo, ¿qué sería si la ciudad de West Palm Beach, el condado, completamente, así como tú y yo, amada esposa, nos estamos alistando, que toda la ciudad de West Palm Beach estuviera en este momento alistándose para ir a la iglesia? Se me queda viendo. Le digo, si el mundo, diciendo, si West Palm Beach se volviera a Cristo por completo y que las iglesias se llenaran, como decimos vulgarmente, se repletaran, se pusieran full, le decía a mi esposa, los hospitales estarían vacíos, las cárceles estarían vacías, no hubiera policías quizás, les digo. Los problemas se terminarían si todo el mundo comienza a buscar de Dios. Qué bonito sería ver desde el ente del cielo a una ciudad, a una nación, a un país, a un mundo, que el día del Señor todos, hombres, mujeres y niños, se volquen a la casa del Señor a adorar y a bendecir su nombre. Qué precioso sería, ¿verdad? Lamentablemente no es así. Hay mucha gente que quizá pueda ver lo que estoy diciendo y lo que estamos compartiendo,
Y el deseo de nuestro corazón es de que no solamente nos vea por una transmisión, sino que sea parte de nosotros. Una cosa es poder escuchar la palabra del Señor y otra cosa es ser parte del cuerpo de Cristo en una iglesia. Tener una familia que esté allí mano a mano, hombro a hombro. Así es que, hermanos, hoy vamos a hablar de algo tan importante, de la presencia de Dios en nuestra vida. Como introducción, escúcheme lo que le voy a decir. Con el pasar del tiempo o de los tiempos, todos los cristianos hemos oído y hemos hablado de la famosa frase: aquí está la presencia de Dios. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros hemos podido decir: ahí está la presencia del Señor. Ahí estuvo la presencia del Señor. Recuerdo aquel día en que la presencia del Señor se manifestó. ¿Verdad que muchos hemos dicho esa frase? Bueno, el sentir, fíjense, el sentir que la piel se te eriza, eso no es la presencia del Señor. Vamos a entender qué es la presencia del Señor en la vida de los hombres, en la vida de usted como dama, como jovencita. ¿Qué es la presencia del Señor? Porque hoy se entiende, escuche, y usted me va a decir si estoy equivocado. Hoy se entiende que la presencia del Señor es lo que acabo de decir. El sentir que la piel se me erice. El agitar la cabeza de un lado para otro es lo que dicen que eso es la presencia de Dios que se manifestó. De un lado para otro. También decir que la presencia de Dios es remolinear, remolinear, remolinear. E incluso hicieron un cántico que así se llama, ¿verdad? Y mi respeto para el escritor. Remolineando, remolineando. Ahí estuvo la presencia de Dios. E incluso fui partícipe en algunos eventos eclesiásticos. Fui partícipe en algunas iglesias de aún decir que la presencia del Señor estuvo allí. ¿Por qué? No se me distraigan. ¿Por qué? Porque estuve de un lado para otro o brincando. Eso es la presencia de Dios, decían algunos. Y quizá aún yo lo dije en un tiempo. Caerse al suelo. Escuchen, caerse al suelo es lo que dicen hoy en día en el siglo XXI que es la presencia del Señor. Andar una mujer, un hombre o un niño ahí agitando la cabeza, hombres de Dios, y una mujer con una toalla que parece torera de un lado para otro, ¿verdad? Para tapar a la mujer, a la dama, cuando caiga, pues que no se le vean sus intimidades. Eso es lo que le decimos, es presencia de Dios porque cayó. Vamos a ver qué otra cosa en el siglo XXI decimos que es la presencia del Señor. Hablar en lenguas. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no use a las personas para hablar en lenguas, pero hoy en día, más que hablar en lenguas, tenemos pastores, predicadores, profetas, apóstoles, evangelistas, que más que ser usados por el Espíritu Santo de Dios para traer una revelación a través de las lenguas, están solamente repitiendo un estribillo aprendido, ¿cierto o falso? Se repite la misma palabra, lo mismo, y están predicando, y en sus emociones, uno cuando predica se emociona, uno dice, esta es palabra de Dios. En sus emociones pues se excitan y empiezan a repetir esas palabras y dicen, aquí está la presencia de Dios. Y todo eso está bien, ok. ¿Qué otras cosas pasan? El hablar en lenguas, el comenzar a temblar frenéticamente, es lo que dicen que es la presencia de Dios. El mareo, o mejor dicho, la borrachera santa. ¿Han escuchado de la borrachera santa? Hay congresos donde, según caen embriagados por el Espíritu,
tomando en cuenta ese texto que habla, creo que es en Efesios, donde dice, más bien sed llenos del Espíritu, embriáguense del Espíritu. Y ahora tenemos servicios donde la gente, pues dice que cae mareada, borracha espiritual, y discúlpeme el término, pero hasta ya se preparan los sugieres con cubetas y bolsas, porque la presencia del Señor se va a manifestar y va a hacer que los hombres y mujeres sean libres y vomiten. ¿Eso es presencia de Dios, hermano? ¿Ha sabido usted que a lo que yo estoy mencionando se le llama presencia de Dios? Eso es lo que hoy están llamando. ¿A qué otra cosa? La borrachera santa, el temblar, el vomitar, etcétera, etcétera. Mi pregunta ¿es esto lo que la Biblia enseña acerca de la presencia de Dios en la iglesia? ¿Es esto lo que la Biblia enseña? Y Jesús se agarró con la presencia del Espíritu Santo y comenzó a marearse. Comenzó a dar vueltas y cayó al suelo lleno del Espíritu Santo. Jamás la Biblia dice eso. Hay diferentes definiciones en el griego para la palabra presencia. ¿Ok? Hay diferentes definiciones para la palabra presencia. Sin embargo, hay una la cual describe la presencia de Dios en la vida de uno, nosotros sus hijos, de los llamados y escogidos. ¿Cuál es esta palabra? O mejor dicho, ¿qué implica esta palabra? Esta palabra, hay varias, pero hay una que se dirige a lo que es la presencia del Señor en el griego, que tiene que ver con él. Presencia de Dios es el intervenir de Dios. Ahí está una respuesta. ¿Qué es la presencia de Dios en la vida de los hombres? El intervenir de Dios en tu vida. 2, presencia de Dios es una respuesta de Dios ante una necesidad. Eso es presencia de Dios. Una respuesta de Dios ante una necesidad. 3, presencia de Dios es el resultado de la manifestación de Dios en el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, presencia de Dios es el resultado de la manifestación de Dios en el poder del Espíritu Santo. Presencia de Dios es el favor de Dios ante los hombres. Fíjense, todo lo que es la presencia de Dios, y no solamente lo escriba o lo aprenda. Fíjese si usted está viviendo bajo esos términos, porque si no lo estamos viviendo, estamos en problemas y debemos de caminar hacia ello, vivir bajo la presencia del Señor. Presencia de Dios es el resultado de la manifestación de Dios en el poder del Espíritu Santo. Presencia de Dios es el favor de Dios en los hombres, y presencia es el resuelve de Dios en la vida de los hombres, el resuelve de resolver. O sea, tú tienes la presencia, el Espíritu de Dios para poder resolver problemas los cuales humanamente no podemos. Salud. Como por ejemplo, y Dios nos dio la oportunidad de tomar el ejemplo vívido. El hermano César viene con una necesidad, con síntomas, se siente mal, fue al hospital ayer. Yo no puedo curarlo humanamente, ¿verdad? ¿Cuánto quisiera yo que eso disi, eso mareado se le quite? Dolor de cabeza, vómito, náuseas. Yo no puedo. Yo puedo decirle, tómate una limonadita, agua fría, etc. Pero presencia de Dios es lo último que expresé. Es el resuelve de Dios, el resolver problemas en la vida de los hombres. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer como hijo de Dios? Hermano César, yo no puedo, pero yo sé quién puede. En el nombre de Jesús oro por ti y recibe sanidad, porque la Biblia me lo dice, que imponga mis manos sobre ti para que seas sano. Y es lo que hemos declarado, creído y establecido, hecho en el nombre de Jesús. Ahora, una cosa, escuchen, estamos hablando de lo que se denomina la presencia de Dios. ¿Qué es?
Una cosa es estar delante de Dios. Entienda esto, para cuando se hable de la presencia de Dios. Una cosa es estar delante de la presencia de Dios. Eso es una cosa, estar delante de la presencia de Dios. Otra cosa es que mis oraciones, mis intercesiones, mis súplicas y adoración lleguen hasta la presencia de Dios. Esa es otra cosa. Reitero, una cosa es estar delante de la presencia de Dios. Otra cosa es de que mis oraciones lleguen hasta la presencia de Dios. Y aquí va la otra, la que yo quiero enfocarme o en la que yo quiero enfocarme. Otra cosa es que la presencia de Dios sea manifestada en medio de nuestra vida por causa de una vida de obediencia y santidad a Dios. Nuevamente, otra cosa es que la presencia de Dios sea manifestada o manifiesta en medio nuestro por causa de una vida de obediencia y santidad a Dios. Una cosa es decir que la presencia de Dios vino a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Y otra cosa es ver que la presencia de Dios se manifieste por medio de nosotros ante un mundo que se pierde. Parecía que era fácil, ¿verdad? El hablar solamente de la presencia, así nomás. Mas, sin embargo, el poder entender estos términos es de suma importancia. Hermanos, ¿de qué nos sirve como iglesia? ¿De qué nos sirve como iglesia tener el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no se mueve? Un hombre de Dios, creo que se llama Tommy, se atrevió a hacer una oración al Señor y le dijo en su iglesia, es como en este momento, yo paro de predicar y no veo resultado alguno, y le dijo a este hombre en su oración, estaba en la iglesia, Señor, disculpa lo que te voy a decir, pero a mí de nada me sirve el que el Espíritu Santo more en nosotros si no va a manifestar su poder. Escuche, se oye grosero, se oye agresivo, pero si usted le echa cabecita, tiene sentido. De nada nos sirve tener al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no se va a manifestar en nuestras vidas, porque solamente seremos un montón de hermanos llenando una iglesia, sentándonos, y no se ve el poder de Dios en nuestras vidas. Yo le he retado, yo le he puesto esos retos y le he dicho, ¿cuál es su perspectiva para usted? Creo que la semana pasada, bueno, el viernes pasado, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, neumatología. Y yo también les he dicho, ¿ustedes no se miran sanando enfermos? Preguntas las cuales los lleva a tener interrogantes, preguntas dentro de usted y decir, verdaderamente, ¿yo qué estoy haciendo en la iglesia? Nomás voy a aprender por aprender. Yo leo en la Biblia milagros, veo el poder de Dios. ¿Acaso solamente ellos podían manifestar el poder de Dios y nosotros no? ¿O acaso el Señor tiene un grupo selecto o solamente los líderes son los que el Señor usará para manifestar su poder? No, hermanos. Esto tiene que ver con dominio propio. Esto tiene que ver con entrega. Esto tiene que ver con sacrificio. Esto tiene que ver con compromiso. Esto tiene que ver con fidelidad. Y esto tiene que ver con obediencia. Si estamos solamente como cristianos, que nos estamos reuniendo y no estamos formando un carácter. Cuando yo le digo, vamos a formar un carácter en la palabra, no se vea solamente, voy a formar un carácter para ir y que el Señor me recompense en la eternidad, sino la formación del carácter implica el vivir en el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra.
Dios quiere formar un carácter en usted y que sea un hombre, una mujer de Dios, jovencitos y niños maduros en la palabra, que vayan conociendo y creciendo en fe para poder manifestar lo que el Señor quiere que manifestemos como iglesia. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, pero hizo un traslado. Ese traslado costó precio, costó mucho, costó la sangre de Cristo, como para que nosotros estemos solamente sentados y hay un mundo que grita auxilio, ayúdame o ayúdenme, y hay un Satanás y hay un equipo demoníaco que está destruyendo a la humanidad. Y a nosotros se nos dio una responsabilidad, la cual pensamos que la responsabilidad nuestra es solamente venir a la iglesia y that's it, se acabó. Sin embargo, la responsabilidad nuestra es crecer en gracia, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, en el poder de Dios para manifestar la gloria de Dios delante de los hombres. Tenemos retos muy pequeños. Nuestra hermana Nancy declaraba, yo me sentía un poco torpe el poder llevar a mi hijo ¿a dónde? Y se dio cuenta que era algo mínimo. A veces el enemigo viene y trae confusión, es algo grave, y simple y sencillamente el doctor nos dice, esto no es nada, vete, un mejoralito, como en México. Aquí el mejoralito es la Tylenol, ¿verdad? El mejoralito de México aquí para todos Tylenol. Dale. Y ahí vamos. Sin embargo, nos damos cuenta y decimos, ¿pero qué hice? Acudí, salí corriendo para allá en vez de acudir, doblar rodilla y creerle al Señor. Y en el nombre de Jesús, esas malas cosas se van. Esos síntomas salen fuera en el nombre de Jesús. Pero bueno, también en la vida tenemos un training, ¿verdad? Tenemos que ir creyéndole al Señor. Creyendo. Nuestra fe va creciendo. Vamos creciendo en todo esto. A mí, yo lo he tenido que creer. Ese es mi deber, creerle al Señor. Yo lo he contado con mi esposa, con mi hija, en la familia. Yo lo he puesto en práctica. Hermano Leo, ¿es fácil? No, para nada. Cuesta el poder creer porque tienes una lucha. La carne, los síntomas te dicen una cosa, mas sin embargo la palabra de Dios te dice otra cosa. Pero a veces nos dejamos guiar por la carne y decimos, no, es que esto se va a poner peor. Claro, la palabra del Señor recompensa al hombre diligente. Y a los negligentes, oye, esos se van para abajo. Hay que ser diligentes, hay que actuar, hay que hacer esto y esto otro, pero siempre en primera instancia hay que acudir al Señor. Qué bonito sería, bueno, ¿qué, hermano? No le entiendo ser diligente. Bueno, mi hijo está convulsionando, mi hija está convulsionando, ¿qué es lo primero que se hace? Ay, déjala, pídele al Señor. Bueno, no. El Señor puso la medicina, los hospitales, etcétera, etcétera. Dios proveyó de ello. Pero en primera instancia, qué bonito sería. En el nombre de Jesús tú eres sana, etcétera, etcétera. Tú haces la oración. Pero como diligente que eres, tú dices, ok, vamos a ir y optar, vamos a llevarlo al hospital. No es de que te estás contradiciendo, pero tú ya actuaste en fe de que ese niño está sano. Llegas a la puerta del hospital, ese niño ya desapareció. La enfermedad, el dolor, la dolencia, las náuseas, etcétera, etcétera. ¡Aleluya! Déjame decirte algo que te va a volar, quizá la tapa del cerebro, la cabeza. La sanidad a tu enfermedad, o la de los tuyos, hablando de tu familia, puede ser que no llega porque estás esperando que tu pastor, tu líder, tu apóstol imponga las manos sobre cada uno de ellos. Pero esto indica que tú no tienes fe en el Señor. Hay mucha gente que se está ateniendo a su pastor, a su líder, al apóstol. Hay mucha gente que se está ateniendo y esperando en la campaña de sanidad que viene, porque viene el profeta, viene el evangelista. Eso indica que tú no crees en el Señor. Porque si creyeras, tú no esperaras a que un hombre, una mujer, venga, predique y sana a los enfermos.
Por eso de aquí en adelante yo le insto, yo le invito a que si usted tiene una parte afectada en su cuerpo, que comience en el nombre de Jesús a poner su mano en esa parte afectada y comience a declarar sanidad, vida. No espere que oren por usted. Esto indica madurez, esto indica formación de carácter, esto indica creer en el Señor. No esperes que vengan otros a darte de comer. Comienza a comer por ti mismo. No esperes que pongan los panes y los peces. Comienza a pescar y comienza a comer el pan. Eso indica dependencia de Dios. Eso indica fe en Dios. El que tú no esperas, tú crees en el Señor. La palabra del Señor dice que yo soy sano en el nombre de Jesús y así es. Lo declaro hecho, yo lo creo, Señor, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Quién cree la palabra del Señor en estos días? Muy pocos hoy en día. Creemos más en el Facebook, que lo vemos más real, ¿verdad? Escuchando a un pastor y por allí, bueno, no sé si era pastor, pero era un predicador, que dice que la juventud de hoy en día está como zombie. Son cristianos, sí, hablando específicamente de la juventud, que en esto entramos todos, como zombies. Gente que va a la iglesia pero que no tiene una fe viva, una fe como la que tenía Timoteo, donde Pablo le dijo, ¿qué fueron las palabras que le dijo? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo, no te dejes caer. Yo sé que tú tienes una fe que no es una fe que fingida, es una fe verdadera. Yo le puedo preguntar a César y le dije, César, ¿tú crees en que puedes ser sanado? Me dijo, amén, sin titubear, e incluso él me siguió, amén. Le digo, yo me uno a tu fe y juntos dice la palabra que cuando 2 o 3 se ponen en un acuerdo, pues la gloria del Señor se manifiesta. Dios mira que estamos en un acuerdo, en un plan, en unidad, en coinonía, unánimes juntos. Las cosas tienen que pasar, las cosas deben de pasar según el principio bíblico. ¿Quiénes son los responsables, hermanos, para vertir o cambiar el rumbo de este mundo? Un mundo que se pierde en las tinieblas. ¿Quiénes son los responsables? Hay mucha gente, hermano, necesitada. Y yo me ponía y le echaba coco por allí. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina usted con la iglesia del Señor Jesucristo viviendo en el poder del Espíritu Santo? Con la Biblia, creyendo la palabra, memorizándola, viviendo en fe, ayunando, vigilando, etcétera, etcétera, creciendo en fe. ¿Se imagina usted con una iglesia llena del poder del Señor, el ahorro de millones y millones de dólares por causa de una iglesia que vive en la presencia del Señor? Oiga, pero ahora usted ya entendió qué es la presencia del Señor. No crean que porque vino aquí y brincó, eso es presencia del Señor. Remolineó, eso no es presencia del Señor. Habló en lenguas y dijo unos estribillos aprendidos, eso no es presencia del Señor. Movió la cabeza para un lado y para otro, eso no es presencia de Dios. Esas son tus emociones. La presencia del Señor cuesta manifestarla. ¿En qué sentido cuesta? Porque tú tienes que colgar tu carne en esa cruz. Cuesta. Qué triste es, escúcheme, qué triste es poder tener matrimonios cristianos lavados con la sangre del Cordero, 10, 15, 20, 30, 40 años en el cristianismo, y que por un error, por una falla, por una contienda decidieron divorciarse. Y fueron hombres y mujeres que estuvieron lavaditos con la sangre del Cordero. Se bautizaron, hermana Macrina. Y ¿sabe qué triste es? Que al final de sus días, en vez de terminarlo felices, se separaron. ¿Por qué? Porque faltó presencia de Dios. Faltó presencia de Dios.
¿Sabe qué triste es? Que cristianos tengan 20, 30 años y mueran de un maldito cáncer. ¿Por qué no fueron sanados? Que fue la voluntad del Señor. Murieron con cáncer, ¿por qué? Porque faltó presencia de Dios en sus vidas. Y ahorita usted quizás está maquinando preguntas, ¿verdad? Al 100 por 1, pero es que la voluntad de Dios, yo he visto hombres de Dios que han muerto de enfermedades, de cáncer, hermanos. Pero cuando analizamos nuestras vidas, usted se va a dar cuenta, nuestra vida comparada a la gente que manifestó. Dígame de un apóstol que murió enfermo. De un apóstol que murió enfermo. ¿Alguno? El apóstol Pablo tenía una enfermedad, la de los ojos. ¿Está seguro que eso era enfermedad? De los ojos y que murió así. Esa gente se movía en la presencia de Dios. Y creo yo, que el Espíritu Santo de Dios, el cual está aquí, en su presencia, esa presencia que es omnipresente, esa presencia de nada nos sirve. Escuche, no es grosería ante el Espíritu Santo. Hay una presencia que es la presencia omnipresente. No nos sirve en el sentido de que, pues, el Señor está donde Él quiere y se va a manifestar donde Él quiere. Hay una presencia la cual la iglesia debe de manifestar, que es la presencia tangible, palpable, que por causa de nuestra obediencia, que por causa de nuestra rectitud, que por causa de vivir en el principio, en santidad, viene esa presencia a manifestarse. Cuando usted vive los principios bíblicos, cuando usted está en la palabra, cuando el diablo le dice, tú crees esto, y el Señor te dice, si tú le crees a Él te mueres, si me crees a mí vives, tú decides. Cuando decidimos creerle al Señor, aun cuando las cosas son contrarias, estamos agarrados de una palabra. Eso es vivir en la presencia de Dios. Pero si titubeas, si estás un día aquí, otro día acá, como las olas del mar que nos decía Santiago, personas vulnerables, personas que hoy están, mañana no. Hoy sí, mañana no. El día de hoy creyeron porque vieron un milagro aquí en el altar, pero mañana, como vino el problema, no están creyendo. Eso no es presencia de Dios en la vida de un hombre. Ahora, a mí me interesa mucho el que pueda entender tanto Griselda como César como Oliver, nuestros niños, lo que es presencia de Dios, para que a su temprana edad puedan manifestar la presencia de Dios en sus vidas. Que en la escuela, en la universidad, en la calle, en su casa, donde quiera que ellos vayan, si nosotros o a nosotros no se nos enseñó esto, que ellos comiencen a vivirlo ya. Y que puedan ver la importancia de tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios en sus vidas.